Bueno, ahí estamos viendo que ya el número de personas se está acercando a las 100 personas, así que vamos a estar, como dije recién, dando continuidad con este ciclo de charlas. Los expertos responden tus preguntas y en este caso, este ciclo es cultivos de cobertura. Y ahora, ¿qué hacemos con los cultivos de servicio, cultivos de cobertura? Vamos a dar inicio a la primera de las presentaciones a cargo del ingeniero Luis Lanfranconi. Luis, todo tuyo. Bueno, Contanos, por favor. muchísimas gracias, Rodrigo. Avísame si se ve, si está bien. Perfecto, Luis. Ya está en modo presentación. Todo tuyo. Bueno, principalmente lo que vamos a tratar de abordar es algo que venimos trabajando de los últimos 9 años. Una propuesta que le hemos hecho al sector productor del centro del país, pensando principalmente en la problemática de malezas y tratando de buscar una respuesta a la problemática creciente de malezas. Yo no soy un experto en suelo y me puse a trabajar con cultivos de servicio, los antiguos abonos verdes o los famosos puentes verdes de Uruguay, para dar respuesta a la problemática creciente de malezas resistentes y disminuir el uso de herbicidas. La idea es que en presentaciones mías esto se veía un campo pelado porque habíamos hecho aplicaciones de herbicidas, a veces hasta 2 veces en el año, para poder traspasar el invierno de la zona semiárida sin cultivo y no dejar que las malezas ocuparan ese espacio, porque entonces el consumo iba a ser realmente grande de nutrientes y de agua. Y la propuesta es tener un puente verde, tener cultivos vivos en ese periodo de descanso. Me parece que esta es la visión que tenemos que transmitir hoy, y me parece que esto va a ser un gran aporte al manejo del sistema productivo que tenemos en zonas semiáridas donde no tenemos la posibilidad de hacer cultivos de invierno. No podemos pensar, cuando la problemática de malezas es grande, volver a las labranzas, porque realmente una de las ventajas más grandes que tuvimos con los cultivos de servicio, con la siembra directa, es evitar trabajar los suelos y evitar estos procesos de erosión. Bueno, los cultivos de servicios vienen a aportar también un aumento de la materia orgánica en la superficie del suelo para evitar estos inconvenientes. Otra cosa que no podemos dejar de lado es la realidad que tenemos en las zonas periurbanas. Y el hecho de poder pensar en los cultivos de servicio en las zonas periurbanas, lo que estamos proponiendo es tratar de reducir el paso de la pulverizadora con el uso de herbicidas en estas zonas que son por demás de conflictivas. Como definición del cultivo de cobertura, es un cultivo que se establece entre 2 cosechas y no son pastoreados ni incorporados y quedan como residuo en la superficie del suelo. Son muchísimos, y los disertantes que van a venir después de mí lo van a seguir abordando, los aportes que hacen los cultivos de cobertura. Yo principalmente lo que voy a hablar es en el control de malezas, que se visualiza fácilmente. No va a haber voladuras de rastrojos una vez que yo implementé un cultivo de servicio volado arriba de los cultivos de maíz, muy común en el centro norte de Córdoba, los maíces de siembra tardía. Y otro de los favores que hacen es que disminuyen los restos de herbicidas en el suelo, que quedan como carryover de los distintos tratamientos que estamos haciendo para tratar de mantener a raya las malezas. Hay cultivos de servicio para todos los gustos. Esto es una reunión que me tocó participar en CREA en Rafaela, un día de campo, donde se veían siembras de 35 y 50 kilos de centeno, donde también había siembras de radish, donde había siembras de vicia, había estos cultivos de radish que se los plantea como una herramienta interesantísima para romper capas duras de suelo. Lo que hemos visto en nuestra zona es que sí, efectivamente, tienen un sistema de raíz poderosísimo, pero si ya tenemos capas duras, muy posiblemente lo que vamos a tener es las puntas de las raíces dobladas y no van a terminar de atravesar esas capas duras. O sea, tendríamos que armar un sistema donde empecemos de poco a generar microporos y macroporos para después estar pensando en estos cultivos.
sino esto es lo que se ve. También hemos visto muchos cultivos de mezclas de leguminosas y gramíneas, mezclas de leguminosas, gramíneas y radish. Es decir, son muchas las propuestas que hay en función de las necesidades y el objetivo que tenga este cultivo de servicio. Lo que nuestro aporte era evitar justamente esto. Se hacía maíz en el centro norte de Córdoba para aumentar los contenidos de residuos en la superficie del suelo, y nos encontrábamos con esto, o llegaban los momentos de la cosecha de maíz, y la pregunta que teníamos que responder era ¿cómo controlamos estas malezas después que cosechamos el maíz? Malezas que estaban viejas, florecidas, rusticadas, todo un desafío que se logró avanzar con el uso del famoso doble golpe. Ese doble golpe es un impacto ambiental altísimo porque son altas la cantidad de dosis de herbicida, mezclas de herbicidas que se ponen en un periodo de 15 días. Entonces, con esto en la cabeza dijimos, che, tenemos que pensar seriamente en una propuesta distinta y no seguir presionando al sistema y presionando la resistencia de las malezas. Otra cosa que se veía Luis, claramente... perdón que te interrumpa, pero hay un ruidito de fondo, no sé si la mesa, algo que golpee, Perdón, porque sos el único que estás con micrófono. perdón. Disculpame, pero para poder darle más calidad a tu presentación que estábamos todos atentos. Bien, bárbaro. Una de las cosas que también se han observado, y hay un relevamiento hecho en 1 millón de hectáreas acá en el centro norte de Córdoba a través de Rabbit, es que tener rastrojo, no tener rastrojo en superficie, en el momento que yo siembro, genera un nacimiento desuniforme de los cultivos. En este caso es un trigo a 26 y el otro es garbanzo. Lo mismo se observa en maíz y lo mismo se observa en soja. Esta diferenciación temporal que tiene el cultivo impacta en el rendimiento final del lote. Trabajos que se han hecho de evaluación de esto por este grupo Kernel, podíamos ver una pérdida de 5 quintales promedio en este campo en el cultivo de soja. Eso hoy estamos hablando de $190 y estamos hablando de casi 400 kilos en maíz. Como consecuencia de esto, estamos hablando de $90. O sea, son los impactos de manera indirecta que tenemos como consecuencia de llevar la siembra directa a lugares donde todavía no tenemos una estructura de rastrojo importante en superficie. Los cultivos de cobertura vienen pensados de hace muchos años, de los años 85, 86, ya estaban dando vuelta en Estados Unidos, y uno de los trabajos que me tocó a mí participar, que era parte de mi tesis, era terminar de determinar qué cantidad de materia seca yo tenía que tener para quemar un cultivo de servicio para impactar sobre el desarrollo de, en este caso, yuyo colorado. Esto mismo, que está claro, en el año 2018, Eduardo Cortés, ahí en la Universidad del Litoral en Esperanza, hizo una regresión para ver qué pasaba con esto y con los nacimientos de Equinocloa, y está claro que si yo llego a los 4.000 kilos de materia seca, empiezo a impactar sobre el desarrollo de las malezas, ya sea por un tema físico, de cambios totalmente de las condiciones de luz, temperatura y humedad en la superficie del suelo, como así también en el caso de algunos de los cultivos hay un efecto alelopático. Esto mismo queda reflejado en estas presentaciones, donde se ve claramente que después de los 4.000 kilos de materia seca, estamos hablando de, en este punto de la curva, yo tengo un impacto sumamente importante sobre el control de Amaranthus palmeri. O sea que el objetivo es llegar a lograr los 4.000 kilos de materia seca para pensar realmente que esto va a tener un impacto en el desarrollo de las malezas. En Montecristo, en el año 2016, que estábamos haciendo los franjas de cultivos de servicio, evaluando el impacto de los cultivos de servicio sobre las malezas, bueno, se veía claramente que donde yo tenía un cultivo de servicio implantado, las malezas en ese lote empezaban a disminuir o a desaparecer. Entonces veíamos claramente que esto es un cultivo de centeno, cultivar Don Enrique, y esto sería el barbecho en ese momento como estaba, o sea, en esas condiciones ya tengo que pensar en aplicar herbicidas, mientras que donde tenía el centeno todavía esto seguía su curso. Año 21 en la zona periurbana de Las Peñas, acá en el norte de Córdoba. Bueno, el cultivo de servicio se puede ver claramente cómo impactó sobre el desarrollo de rama negra, lo que está ahí al borde del camino donde no llegó el cultivo de servicio, y se ve en verde abajo de los centenos
pero es competida esa maleza, por lo tanto mucho más fácil de erradicar en el momento que yo quemo el cultivo. En definitiva, en 3 años seguidos que hicimos este tipo de evaluaciones a nivel de campo, podemos decir que el cultivo de servicio reduce un 90% la producción de materia seca de las malezas. Esto era lo que medíamos con los cobertores, las malezas dentro de los cobertores, promedio de todos los cultivares que trabajamos, que eran más de 10 y de especies, y esto es lo que se cosechaba en el testigo. Años distintos, distintos niveles de enmalezamiento, pero los porcentajes estaban relacionados. O sea, esta misma información a partir del año 16, 17, 18 se ve en Pergamino con un trabajo del ingeniero Buratovich y que hizo como presentación de una tesis para su maestría. Exactamente los mismos resultados y se ve claramente que el aporte de los cultivos de servicio disminuyen prácticamente un 90% de las malezas en las 3 campañas. Otro de los temas que se discute con respecto a los cultivos de servicio tiene que ver con el consumo de agua. Les voy a mostrar uno solo de los trabajos que he seleccionado. Hemos medido muchísimo esto, porque siempre es la pregunta, ¿qué va a pasar con el consumo de agua en una zona semiárida? Si eso va a impactar con el desarrollo del cultivo que sigue en rotación. Bueno, en Montecristo en el año 2014 trabajamos por primera vez con siembras aéreas y estuvimos evaluando esto. En el momento que largamos la siembra teníamos 216 milímetros en el suelo, llovieron 48 durante el ciclo del cultivo de servicio. Esto nos motivó a que demoráramos la fecha de quemado. Pudimos llevarlo prácticamente a fines de septiembre, cuando el objetivo es quemar prácticamente los primeros días de septiembre. Estos últimos 2 años se quemaron la primera semana de septiembre, y las lluvias posteriores a la fecha de siembra fueron 92 milímetros. Cuando esto lo reflejamos en este gráfico, vemos que en el momento del quemado había 150 milímetros en el barbecho, 124 en un centeno que estaba peleteado y 144 en un centeno sin peletear. Las lluvias posteriores al quemado fueron de 92 milímetros. Cuando sumamos estas 2 fracciones nos dan la cantidad de agua que tenía el perfil del suelo. Y al momento de la siembra, el barbecho tenía un 60% de agua, había perdido el 40%, mientras que los cultivos de servicio tenían casi el 80% de agua, o sea, habían perdido nada más que el 20%. O sea, en todas las evaluaciones que hemos hecho en nuestros trabajos vemos claramente que el cultivo de servicio consume 30, consume 40, consume 70, dependiendo del año, dependiendo el volumen de biomasa que está produciendo, pero al momento que yo llego a sembrar, después de un mes de haberlo quemado, esas precipitaciones son mucho más eficientes y logramos tener en el perfil más humedad que cuando teníamos el barbecho desnudo, y parece tanto, y para llegar a diciembre con el barbecho desnudo significa haber aplicado ya 3 veces herbicidas. Cuando hablamos de elección de especies y cultivares y un mayor ajuste, lo que estamos diciendo es que hay diferencia entre especies y hay diferencia entre cultivares dentro de las especies. Hoy INTA Bordenave está trabajando activamente para tratar de detectar cuál cebada es más agresiva que otra. Esto está en el mundo, esto está dando vueltas ya en el mundo, nosotros lo vemos también en los centenos. Esto es un ensayo que hicimos en la zona cercana a Altagracia, en la zona de Santa Ana, con un grupo de centenos, trigo y triticales, donde veíamos distintas variedades, y se ve claramente que, la cantidad de maleza que tenemos acá, que empieza a querer nacer esos cotiledones, son más en el trigo que en los cultivos de centeno, y cuando vemos el testigo, esto es lo que se veía en el testigo. Cuando esto lo graficamos, teníamos casi 1000 plantas de yuyo colorado por metro cuadrado en el testigo, bajaba a la mitad donde teníamos trigo y triticales, habíamos tenido un año medio complicado con trigo porque había tenido roya, mientras que los centenos teníamos de 344 a 83 plantas por metro cuadrado. Esto quiere decir que había diferencias en los centenos, y esta diferencia no era ajustada por la cantidad de biomasa que tenía cada uno de ellos. ¿Por qué centeno en nuestra zona y no del todo trigo? Esto es un dato que viene de afuera, viene de Kentucky, del año 19, donde se ve claramente que la producción de materia seca del trigo de invierno de Kentucky
es menor que la de centeno, y si yo tengo una producción de materia seca más baja, el problema de malezas es mucho mayor. O sea, tengo más controles de malezas con centeno que con trigo. Entonces, prefiero un mal centeno a un mal trigo en la zona semiárida, por más que el trigo lo tengamos en el galpón. Otro de los temas que tenemos que hablar es el efecto del sistema de siembra. Trabajamos el año pasado, esto fue un trabajo de campo que se hizo con un grupo de investigadores que están en la zona de Corralito. Se trabajó con un antecesor maíz y un antecesor soja, y las fracciones que se ven son aplicaciones de herbicida en el momento de la siembra de la soja y la siembra del maíz, y después se evaluó cuál era el impacto de esos herbicidas sobre 6 distintos cultivos de servicio. Se ve claramente que donde está el maíz es mucho menor el desarrollo que tuvieron los cultivos de servicio volado que donde estaba la soja, y cuando se hizo siembra terrestre era mucho más impactante todavía esa diferencia, y se ve claramente que el antecesor maíz no solo hay un problema de luz, sino hay un problema de comida, lo que hace que las parcelas sean mucho más pobres en materia en biomasa. Ahora, esto que se ve poco poblado, el rastrojo no se voló con cerca de 1.700 kilos de materia seca, y tampoco hubo presencias de malezas. Esto que están viendo ustedes en el mes de septiembre, y no se ve un lote que esté malezado. Así se veía el cultivo de antecesor soja sobre el maíz cuando habíamos hecho siembra terrestre. Miren el salto que hace acá, y no es más que menos que este maíz, para darlo hacia 7.000, 8.000 kilos, se comió todo el nutriente que tenía disponible, por lo tanto le cuesta mucho más al cultivo que hemos volado arriba del maíz continuar con la producción de biomasa. Un trabajo que se hizo este año en Las Lomas, en la zona de Villa Valeria, sur de Córdoba, donde se evaluó la utilización de avión, altina y máquinas terrestres. Cuando la situación ambiental es crítica, como pueden ser las lomas de las zonas arenosas, prácticamente la producción de materia orgánica es muy parecida en todos. Hay un recurso ahí que está faltando para poder producir materia seca, mientras que cuando observamos en los bajos, que tenemos mejores condiciones, el avión, el volado con altina o la terrestre es la que mejor cantidad de materia seca, de biomasa produce, y tiene que ver eso principalmente con la cantidad de macollos que logramos cuando implantamos un cultivo con máquina. Por supuesto, eso se puede hacer después de una soja que yo haya cosechado temprano. Es imposible pensar que voy a sembrar un cultivo de servicio en el mes de julio y agosto cuando yo cosecho maíz en el centro de Córdoba. Otro de los temas en cuestión que también mirábamos, y habíamos hecho este trabajo el año pasado, que se está repitiendo este año, es cómo debo pensar la selección de los herbicidas que tengo que poner en los cultivos de la campaña anterior para volver con cultivos de servicio posterior. Parte de los trabajos que hicimos y mostramos, en este caso vamos a mostrar un solo cultivo que es radish, que es este que se encuentra acá adelante, un poco ralo y con flores blancas. Bueno, ¿qué pasaba cuando yo había puesto una mezcla de imidazolinonas? Radish todavía estaba implantado, todavía tenía un desarrollo. ¿Qué pasó cuando yo puse fomesafen más S-metalaclor y después vine con un fomesafen post? Prácticamente borré el cultivo. ¿Qué pasa si yo entré con un metribuzin temprano y después, para repasar, vine con fomesafen y S-metalaclor? Prácticamente borré el radish. Y si yo ponía piroxasulfona, prácticamente no había impacto sobre el desarrollo del cultivo de radish. O sea, esto es a modo de ejemplo. Quiere decir que yo tengo que tener en cuenta qué voy a sembrar adentro de los cultivos que tengo en pie, o qué voy a sembrar inmediatamente después, y para lo cual tengo que pensar qué herbicidas voy a utilizar que no impacten en ese cultivo que continúa. Algunos ejemplos de esto: desarrollos de centeno afectados por fomesafen en función de dosis. Acá a la izquierda tenemos un problema de diclosulan en centeno, una zona de media loma y loma, donde después de la primera helada se empezaron a poner todos rojos, mientras que en la parte del bajo, que tenía más humedad y había logrado degradarse el diclosulan, todavía funcionaba. Entonces, tenemos que tener en cuenta qué herbicida vamos a seleccionar. Por lo tanto, la palabra mágica de todo esto es planificación. O sea, si yo tengo que pensar en el sistema productivo moderno,
tengo que pensar seriamente en planificar. Tengo que pensar que voy a tener que necesitar cultivos de servicio, voy a tener que pensar de esos cultivos de servicio en qué momento yo voy a utilizar los herbicidas que voy a usar en el cultivo previo al cultivo de servicio, que no impacten en el cultivo que voy a venir como abono verde. Por lo tanto, tengo que tener en claro que esta palabra es fundamental y lamentablemente no la tenemos en el diccionario agropecuario argentino porque las tomas de decisiones son por 15 días, 30 días, 90 días. Esto es para pensarlo y se lo dejo como ejercicio. Muchísimas gracias. Bueno, Luis, muchas gracias. Me dejas varias preguntas para hacerte, te las voy a hacer, pero te las voy a pedir que me respondas al final y sobre todo para poder también ver la opinión del resto de los colegas que están en la presentación. Mientras tanto, le vamos a ir dando lugar a Verónica, pero creo que hay un jueguito de palabras, ¿no? Cultivo de servicio, cultivo de cobertura, y no tenemos que olvidarnos la primera, que por algo se repite en los dos casos, que estos son cultivos y en definitiva tenemos que empezar a manejarlos como cultivos y tener en cuenta todo lo que eso representa, el manejo y la planificación. Gracias, Luis. Verónica, queríamos entender qué estaba pasando con esta práctica, que si bien Luis nos manifestó que ya hace bastante que se está haciendo, yo he tenido la suerte de vivir en Brasil, en Uruguay, trabajar en Paraguay también, y son prácticas. En Uruguay hay casos que ya son obligatorias, los puentes verdes son obligatorios. En Argentina está creciendo, y entonces queríamos ver cuál es tu experiencia desde el INTA, donde nos acompañás INTA Las Breñas, en el NEA, cuál es tu experiencia respecto a esta práctica y qué nos podés contar, qué está ocurriendo en el NEA. Buenas tardes, Rodrigo. Bueno, buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta jornada de capacitación. Es cierto, desde hace mucho tiempo se habla, si bien antes cuando se hacían labranzas de suelo, a esta práctica se los denominaba abonos verdes, ¿sí? Se utilizaba estos cultivos intermedios para generar de alguna manera un tipo de abono. Después, cuando se vino a instalar la siembra directa, empezamos a ver la necesidad de aumentar la cobertura de los suelos. Entonces fue cambiando su denominación, ya no se los incorporaba, es decir, dejaron de ser abonos verdes, para cambiar su denominación a cultivos de cobertura. Cuando se fue evaluando los múltiples beneficios que tenían justamente la utilización de estos cultivos, empezaron a denominarse cultivos de servicio, ¿sí? Porque se le puede dar más de una utilidad, no solo generar la cobertura de los suelos para de esta manera evitar erosión, voladuras y demás, sino que también se pueden mejorar muchas de las propiedades del sistema, ¿sí? Cuando hablamos del sistema suelo, planta, agua. Bueno, como para presentar un poquito y puedan ajustar los resultados que obtenemos, voy a hacer una breve presentación de lo que es mi zona de trabajo, ¿sí? Entonces vamos a puntualizar cultivos de servicio en el sudoeste chaqueño. Justamente la estación experimental de INTA Las Breñas tiene su área de influencia sobre 5 departamentos que están posicionados justamente en este área, y se caracteriza por tener un clima subtropical con una estación seca que se puede ver en este gráfico, justamente esa estación seca invernal, donde en promedio los meses de junio, julio, agosto, los registros rondan los 19 milímetros mensuales, ¿sí? Los meses que concentran las precipitaciones justamente se dan desde octubre a marzo, abril, es cuando tenemos la posibilidad de cargar los perfiles de agua. En esos meses se concentra el 80% de las precipitaciones, que para esta zona se toma como un promedio los 950 milímetros anuales. Pero por el efecto también tenemos temperaturas mínimas que rondan los 15 grados, temperaturas máximas medias que rondan los 28 grados, esto nos da una media justamente de 21 grados, hace que con las precipitaciones que tenemos haya
cierto desbalance hídrico. ¿Sí? Tenemos una evapotranspiración que ronda los 1.500 milímetros anuales. Entonces, en esta zona hay que hacer mucho hincapié en lo que es poder almacenar o conservar el agua, justamente para tener rédito en los cultivos de renta. Eso en cuanto a la oferta de clima. La oferta de suelos, en este área podemos encontrar órdenes como molisoles, es decir, tenemos buenos suelos, entisoles, alfisoles, pero si hablamos en cuanto a la clasificación, ¿sí?, por capacidad de uso, tenemos suelos que van de capacidad de uso 2 a 6. ¿Sí? Si bien ahí en el mapa, por la escala 1 en 500.000 no se puede apreciar, pero toda esta zona es como un mosaico donde inclusive en pequeña superficie, en 100 hectáreas, podemos encontrar suelos de capacidad de uso 2, 3, 6, 5, porque está bastante atravesada por áreas de palocauces. Entonces, tenemos una diversidad en los lotes de cada uno de los productores. Entonces, estas cuestiones hacen justamente a que haya que hacer un ajuste en cuanto al manejo. Y quedó muy bien la inquietud que planteaba Luis, hacer una buena planificación, justamente ajustar Verónica, a la oferta perdón. de suelos que tenemos. Discúlpame, Verónica, pero no estamos con buen sonido. Por ahí te voy a pedir que suspendas la cámara para mejorar el audio. Bueno. Perdón. Esto puede pasar, dijo Tuzán. Sí, bueno, es común en esta zona que tengamos mala señal. Hay buenos cultivos de cobertura, pero hay mala cobertura de las compañías telefónicas. Ya la vamos a mejorar. Exactamente. ¿Sí? Me aguardan un segundo. Sí. No pasa nada, hay 1500 personas mirándote y esperando este pase mágico. ¿Me aguardás? Salgo y vuelvo a ingresar, ¿puede ser? No, seguimos así. Bien. Vamos, ponelo en presentación y sigamos nomás, Verónica. Bueno, Todos afinamos el oído y tratamos de escuchar. Gracias. Se me ha tildado ahí y no me permites apagar el video. Bueno, continuamos. Entonces, teniendo en cuenta la oferta edafoclimática que tenemos en la zona, si detectamos cuáles son los principales problemas que tenemos, son los bajos contenidos de materia orgánica en los suelos, justamente dado por esto, por el efecto marcado de la temperatura, que hace que se acentúen los procesos de descomposición y mineralización. Y entonces nos resulta difícil poder conservar la materia orgánica, y con todo el efecto que tiene en el buen funcionamiento del suelo. Justamente en el gráfico aquí lo que muestro es cómo se dan esas caídas abruptas en los niveles de materia orgánica una vez que hacemos los cambios de uso del suelo. Es decir, los contenidos normales de un bosque, si bien esta es una situación particular del lote de un productor que está integrado al sistema chacra, bueno, pudimos rescatar estos valores. Lo normal es que en el bosque encontremos niveles de materia orgánica que van del 4 a 6% para esta zona. Bueno, en este bosque, que ya era un reducto, ¿sí?, encontramos estos niveles, casi 4% de materia orgánica. A los 2 años de quitar esa cubierta boscosa, ¿sí?, los valores caen estrepitosamente a valores de 2, casi 2.3% de materia orgánica, y en lo que es en el mismo lote, en un suelo con ya mayor historial de uso agrícola, ese valor de materia orgánica justamente corresponde a lo que es la materia orgánica vieja, es decir, la que ya está estabilizada, la que ya no se va a consumir, ¿sí?, y tenemos valores muy bajos, que rondan 1.3%. ¿sí? Esa es la situación de los suelos o lo que podemos encontrar en esta zona. Justamente aparejado a esta reducción en los porcentajes o contenidos de materia orgánica, empiezan a darse estos problemas. Deterioro de la estructura, hay presencias de estructuras laminares, ¿sí?, densificaciones que pueden darse tanto superficial o superficialmente. En aquellos productores que son mixtos, ¿sí?,
¿sí? Hay que tener mucho cuidado con lo que es la degradación de pastura por efecto del sobrepastoreo. Una consecuencia directa de esas densificaciones que se sufre por falta de materia orgánica es que lo común que los cultivos empiecen a expresar ese efecto de raíces en pipas, ¿sí? Que claramente muestran el efecto de las densificaciones de suelo. Entonces, a esos principales, ¿cuáles son las principales soluciones? Bueno, hacer uso de siembra directa, combinarlo con rotaciones de cultivos, mejorar la nutrición, ¿sí? Porque los cultivos responden muy bien en años normales a lo que es efecto de las prácticas de fertilización, sobre todo fertilización nitrogenada. ¿Por qué? El nitrógeno está muy asociado a la materia orgánica, ¿sí? Por ende, si decimos que nuestros suelos son en la mayoría pobres o de contenidos medios de materia orgánica, justamente el nitrógeno va a estar muy ligado a ello, y su condición va a ser limitante para la respuesta de los cultivos. Justamente estos suelos que yo mencionaba, en esos órdenes principales que les mencioné, si generalizamos, podríamos decir que los suelos son franco-limosos. Entonces, esos suelos limosos tienen esa tendencia a compactarse. Si yo no genero un buen aporte de carbono, por ende no los voy a estabilizar esa estructura. Entonces, sí o sí tengo que hacer algún tipo de descompactación, sea biológica o sea mecánica. Ya vamos a entrar a explicar un poquito el buen comportamiento que tienen algunos cultivos de servicio con sistemas radiculares potentes, como el caso del Melilotus, lo bien que está actuando sobre estos suelos con estos problemas que tenemos. Hacer una integración de sistemas, es decir, hablamos en esta zona, tienen posibilidad de desarrollar tanto la agricultura como la ganadería, tenemos muchos productores mixtos en la zona, entonces ir rotando los lotes justamente para mejorar las condiciones. Lógicamente vemos que la combinación anterior a veces no alcanza, entonces lo que es la adopción de los cultivos de servicio se ve con buenos ojos, y está teniendo muy buena adopción. Es lo que quería responder. Si bien desde años se hace práctica, ya sea de abonos verdes, cultivos de cobertura, cuando arrancamos, o ahora esta denominación de cultivos de servicio, yo creo que, y es lo que aprecio, que los productores están haciendo una buena adopción de esta práctica, a medida que van incorporando cada vez mayor superficie en sus lotes. Como para tener una idea, ¿sí? Si esas cuestiones que yo mencionaba anteriormente de cómo ir, o qué prácticas deberíamos adoptar para ir mejorando o manteniendo las condiciones del suelo, dijimos la adopción de la siembra directa, la combinación con rotaciones de cultivos, y en este gráfico lo que hago es mostrar un poquito uno de los ensayos que hacemos, uno de los ensayos de larga duración. Este ensayo fue iniciado allá por el 2005, ¿sí? A ver, es datos después del noveno año, sexto y noveno años, donde empezamos recién a ver las diferencias, ¿sí? De el buen comportamiento de las gramíneas dentro de las rotaciones de cultivos. Justamente lo que comparábamos era el monocultivo de soja, y después íbamos haciendo participaciones incrementales en lo que es las gramíneas en las rotaciones. Incorporamos un 25, 33, 50% de gramíneas, después vamos intensificando los cultivos en el año, ¿sí? Bueno, ¿qué vimos? Que justamente después, recién a partir del sexto año, y ahí empieza, esto estoy hablando de cierres de ciclo, porque estos ciclos duran 3 años, estas rotaciones propuestas, ¿sí? Soja, 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 lo vamos evaluando al finalizar cada ciclo en lo que es toda la composición química. Las propiedades físicas lo hacemos año a año, la evaluación. Pero bueno, como acá lo que importa, yo había focalizado que una de nuestras principales limitantes es poder mantener la materia orgánica en el suelo, vemos que justamente los tratamientos que tienen arriba de un 33 a 50% de participación de gramíneas en las rotaciones son los que logran mejorar, o al menos estabilizar los contenidos de materia orgánica respecto al monocultivo de soja, que desde la condición inicial ha perdido más de medio punto, ¿sí? Para esos años, el valor porcentual de materia orgánica.
También mencioné que otra práctica, ¿sí? Como que vamos sumando factores, es la fertilización, ¿sí? Entonces, no solo debería ser la opción de siembra directa, la rotación de cultivos, sino también fertilizar. Porque en esta zona tenemos buena respuesta de lo que es la aplicación de fertilizantes, sobre todo fertilizantes nitrogenados, ¿sí? Si bien no vamos a analizar traje para mostrar, ¿sí? Respecto del testigo, podemos lograr casi 2.000 kilos más de rendimiento, para este caso puntual de maíz, y esto no es solo el rendimiento de grano, lo cual mejora el ingreso de los productores, sino también lo que es la producción de materia seca o rastrojo que se devuelve al sistema. En estos mismos ensayos, cuando evaluamos el aporte de coberturas, pasamos de los 20.000 hasta llegar a 42.000 kilos de producción de materia seca para el caso del maíz, gracias al efecto de la fertilización nitrogenada. Es decir, Verónica, en toda reunión hay uno mejorar. que tiene que hacer de malo y me toca a mí. Podemos focalizarnos en cobertura, que es lo que nos convoca, por favor, porque los tiempos nos quedan 4 minutitos y queremos dejar espacio a las preguntas, que son muchas. Bien, justamente otra de las prácticas que vemos como utilidad y complemento para eso que veníamos hablando es la utilización de los cultivos de servicio, ¿sí? Si bien Luis ya mencionó parte de los beneficios que tiene la utilización, que mejora la productividad, la biodiversidad, la fertilidad, la calidad del suelo, reduce erosión, mejora la calidad del agua, mitiga los efectos de cambio climático, nosotros, dada nuestra problemática, ¿sí? Lo fuimos rankeando. Entonces, el principal beneficio que tiene para nosotros la utilización de los cultivos de servicio es el aporte del carbono. La mejora en lo que es la fertilidad del suelo, en actuar como descompactadores, ¿sí? Estos cultivos que seleccionamos que actúen como descompactadores biológicos, en el efecto de supresión de malezas, que muy bien explicó Luis, él es el especialista, y como también esta práctica mejora o aporta a la biodiversidad del sistema. Entonces, traigo simplemente para mostrar fotos de ellos en lotes de productores, ¿sí? Cómo podemos, si comparamos nuestro testigo, es decir, la parcela que ha quedado con barbecho químico, respecto de aquellos que han sido utilizados con cultivos de servicio, acá únicamente en los muestreos pudimos evaluar 600 kilos, ¿sí? De materia seca, rescatar de esto, porque acá hay graves problemas también de erosión, con mejoras que fueron con aportes de 4.000 kilos de materia seca, ¿sí? Entonces ahí podemos ver la diferencia que hacemos en el sistema. Y acá ya voy a acotar en cuanto al consumo de agua. En estas parcelas, dado que nuestros suelos, como dice mención, son suelos franco-limosos, ¿sí? Tienen una conductividad hidráulica muy alta, es decir, no tienen capacidad de retener agua, sino que todo el agua se evapora, se pierde por evaporación directa o evapotranspiración, ¿sí? Y vemos que con la utilización de cultivos de servicio no se da un consumo de agua, es más, logramos mejorar para el cultivo siguiente el contenido de agua almacenada en el suelo. En cuanto al segundo ítem que proponíamos como mejoradores a los cultivos de servicio, ¿sí? Aumento la fertilidad, acá muestro cómo son los resultados de un análisis químico de un lote donde se incorporaba, ¿sí? A la vicia respecto de otros lotes aledaños, donde no se hizo la práctica de cultivos de servicio. Podemos ver que la disponibilidad de nitratos aumenta, ¿sí? Favoreciendo justamente el desarrollo del cultivo. En cuanto a la descompactación, acá esto es una fotografía de campaña actual, ¿sí? Donde vemos que este lote tuvo melilotus, ¿sí? Respecto de lotes contiguos donde no había tenido cultivos de servicio. Luego de una lluvia de 100 milímetros, ¿sí? Esta foto está tomada a las 24 horas, podemos ver cómo ha mejorado la capacidad de infiltración de este suelo. Lo mismo, nosotros lo que hacemos es evaluar, en el caso de la utilización de los rábanos forrajeros, cómo el sistema radicular también influye en la mejora de las propiedades físicas del suelo.
disminuye lo que es la medida del índice de cono, es decir, una medida de la compactación de suelo. Entonces, son muchos los beneficios que tiene la utilización de esta práctica. Supresión de malezas, ¿sí? Acá estamos comparando, este es un detalle de esta parcela que está aledaña. Vemos que en aquellos que tuvimos la instalación de cultivos de servicios, no hay prácticamente presencia de malezas, mientras que en los testigos, los barbechos químicos, sí empezamos a ver el efecto predominante de las malezas. En cuanto a otro de los beneficios que habíamos mencionado, es el aumento de la biodiversidad. Estamos trabajando mucho en lo que es asociación de cultivos de servicio, es decir, no trabajar con especies monofíticas en cada una de las parcelas, sino que, bueno, como se muestra acá en la foto, estamos haciendo mezclas de centenos, rábanos y vicias, que justamente repercute en el beneficio, en beneficiar el comportamiento que tiene el suelo. Mejoran las propiedades estas que había mencionado, medimos densidad aparente, resistencia mecánica a la penetración, lo que es humedad hasta los 2 metros de profundidad, y vemos una mejora. Esto, ¿cómo se traduce en rendimientos? ¿Sí? Justamente de esos ensayos que venimos realizando, vemos que ¿sí? Esto es el rendimiento de lo que es la parcela, el rendimiento de soja, ¿sí? Voy directamente al resultado puntual, que tuvimos mejores resultados con la mezcla de centenos, vicias y rábanos respecto del barbecho. Bueno, aquí no sé por qué me cambió la presentación, ¿sí? Pero estábamos en menos de 3.000 kilos el rendimiento del barbecho, entonces vemos que saca una buena diferencia en cuanto a la expresión de rendimientos de la soja sobre los cultivos de servicio. En los que respecta a maíz, vemos que también tenemos un salto importante en lo que es la respuesta del rendimiento, ¿sí? De maíz, de granos de maíz, respecto de aquellos tratamientos que solo habían quedado en barbecho químico, ¿sí? Entonces, vemos que para esta zona tenemos una buena traducción o respuesta de los cultivos de renta sobre lo que es la utilización de los cultivos de servicio. Para adelantar, si bien ya estoy fuera de tiempo, consejos. Cuanto antes podamos implantar, nosotros la época normal que estamos haciendo los cultivos de servicio son mayo-junio, es decir, cuando estamos desocupando de los principales cultivos que se hacen en la zona, que son, bueno, en primer lugar, esta zona se caracteriza por hacer soja, girasol, después está maíz, sorgo, trigo. Entonces, a medida que vamos desocupando los lotes, vamos haciendo la incorporación de estos cultivos de servicio. Cuanto antes podamos hacer la siembra, mejores resultados tenemos en lo que es producción de materia seca por parte de los cultivos de servicio. Esto es una inquietud que surgió de un productor, es decir, cómo a medida que vamos saliendo de estos cultivos, yo mencioné que tenemos un bache en el registro de las precipitaciones, un bache invernal, entonces es esa condición la que nos dificulta implantar los cultivos de servicio. Si no tenemos humedad en superficie para hacer una buena implantación. Sí, humedad que se pueda almacenar haciendo un buen uso o planificación de uso de los lotes. Podemos tener acumulado agua en el perfil, pero no en superficie para implantar estos cultivos. Entonces, inquietud de este productor, y Nicolás Listelo, es hacer una intersiembra al momento que se hace la siembra del cultivo de maíz, ¿sí? Asociarlo con vicia y con brequieres rusicientes. Es lo que estamos evaluando ahora, viendo el consumo de humedad que se hace, dejamos los testigos, así que eso es para compartir en una próxima oportunidad. Bueno, acá un pequeño videito de un productor que está mostrando su lote, ¿sí? De vicia. Es ese mismo lote que mostraba cómo cambiaba el estado de la fertilidad actual gracias a la utilización de la vicia. Muy bien, Verónica, muchas gracias. Usted es la dama de la mesa, así que tiene algún poco más de derechos. De beneficios. De beneficios. Claro que creo que esto, mientras le damos lugar a Diego que se vaya preparando, claro que esto nos va a permitir o nos va a disparar otras charlas, porque
es muy contundente y las imágenes pueden más que las palabras, y las imágenes que compartiste tú y las imágenes que compartió también Luis, más el sustento de los números y los márgenes brutos, nos van a dar para rever en alguna otra oportunidad sobre este tema. Gracias, Verónica. Le vamos a dar lugar a Diego, al ingeniero Diego Charaviglio, especialista en fertilidad de suelos. Él es técnico en la región Córdoba Centro-Norte, además de productores asesores, miembro CREA, actualmente es presidente de uno de los grupos, el Grupo del Este de CREA. Diego, bienvenido. Con vos me peleo más seguido, así que te voy a correr más con el tiempo. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, confirmame que si se está escuchando bien. Se ve y se escucha perfecto, Diego, gracias. Bien, perfecto. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por el espacio al equipo de la gente de PEMAM. Bueno, un poco continuando con lo que venían presentando los colegas, tanto Luis como Verónica. La idea es comentar un poquito respecto a un tema que está bastante en vela de muchas empresas, un tema que se viene discutiendo cada vez más en lo que es en la utilización de cultivos de cobertura o cultivos de servicios en la captura de carbono. Así que bueno, en el año 2020 hicimos un ensayo en parcelas donde hicimos unas mediciones que bueno, es un poquito la idea que le voy a estar presentando en esta oportunidad. Un poquito la dinámica de la presentación es qué objetivos perseguimos al incorporar cultivos de servicio en la rotación de nuestros cultivos. Y ya nos metemos de lleno, ¿no es cierto?, en lo que es haciendo comentarios del ensayo, cuáles fueron las cosas que medimos. Le traemos la discusión de los resultados, que en este caso van a ser lo que es calidad, cantidad y aporte de carbono de de las distintas especies vegetales utilizadas como cultivos de servicios, y un par de conclusiones al finalizar la presentación como disparador, ¿no es cierto?, y estrategias como para que puedan continuar los trabajos a campo, ¿sí? En lo que es decir que qué buscamos a la hora de incorporar los cultivos de servicio, un poco nosotros como productores agropecuarios, lo que buscamos sacar como principal producto, ¿no es cierto? Nos enfocamos o concentramos todas nuestras energías en la producción de maíz, de soja, trigo, sorgo, carne, leche, etcétera. Pero también estamos inmersos, ¿no es cierto?, en un sistema donde estamos prácticamente modificando, ¿no es cierto?, ese ambiente de vida donde modificamos sistemas o servicios de regulación y soporte donde afectamos lo que es nitrógeno, lo que es fósforo, el ciclo de agua, que es un poco lo que es la compactación y la pérdida de esos milímetros que por ahí son de mucha utilidad. Interferimos en lo que es la dinámica de plagas, de enfermedades, de insectos benéficos. Intervenimos también en lo que es el clima y un poco lo que es gases de efecto invernadero, que son un poco los temas que nos van trayendo a esta presentación. Y además vamos a lo que es el control de malezas, que es un poco lo que presentaba Luis en la primera oportunidad. Entonces esto nos lleva a pensar que estamos continuamente modificando o aportando o interfiriendo en servicios ecosistémicos. Entonces no solo nos lleva a pensar que estamos en una continua cosecha, en una continua producción de alimentos, ya sea materias primas o commodities, como en el caso del maíz, la soja, el trigo, sino también con lo que es carne y leche, ¿no es cierto?, sino también que estamos en continua modificación de una cosecha en el ecosistema, donde alterando esa situación inicial, ¿no es cierto?, interferimos en todo el ciclo de vida que forman el ecosistema, lo que es ambiente, planta y suelo, ¿no es cierto?, que es un poco lo que venimos a mostrar en este momento. Es decir,
Lo que nosotros nos trae, el tema que nos trae principalmente hoy es lo que es la captura de carbono con las distintas especies de especies vegetales utilizadas como cultivos de cobertura. Y un poco acá coincido 100% con Luis, donde ponía como principal regla de juego la planificación, que es, depende de lo que nosotros querramos hacer o qué queremos, qué servicio queremos que la especie vegetal utilizada como cultivo de cobertura nos preste, es de acuerdo a lo que necesitamos sembrar. Hay un montón de especies, hay un montón de posibilidades que podemos utilizar, entonces no solamente es sembrar por sembrar, sino tener una planificación donde dentro de esa planificación vamos a obtener el servicio de la especie vegetal que nosotros estamos necesitando. Ya metiéndonos de lleno en lo que es el ensayo, se hicieron 16 parcelas donde se utilizaron 4 especies, vicia, centeno, avena estrigosa y tilas radish. Se hicieron siembras puras y siembra con cada una de las mezclas y una parcela mezclando las cuatro especies. La idea principalmente era realizar mediciones de todo tipo, donde principalmente lo que hicimos fue medir el rendimiento en materia seca, la calidad de la materia seca que me estaba aportando cada una de las especies puras y en la mezcla con cada una de ellas, realizamos balance de carbono, medimos densidad aparente, infiltración y control de malezas. ¿Sí? Donde principalmente lo que vamos a hacer foco en esta presentación son el rendimiento de materia seca, la calidad de la materia seca y el balance de carbono. Y un poco ya metiéndonos en el resultado, como para empezar a discutir un poquito, en las distintas especies que fuimos utilizando, encontramos que lo que es el centeno y avena estrigosa en doble densidad, digamos, esa parcela se sembró con 80 kilos por hectárea, 40 kilos de centeno y 40 kilos de avena estrigosa, con un rendimiento de materia seca de 6.500, arriba de 6.500 kilos de materia seca por hectárea. Se ha ido principalmente en lo que es las parcelas de gramíneas. Principalmente lo que pasó fue poca precipitación durante todo el ciclo de los cultivos de servicio, lo que me llevó a poca producción de materia seca, si se quiere, y cuando aumente la densidad de cada una de las gramíneas, ¿no es cierto?, la producción de materia seca fue la que se destacó. En lo que es un poco el aporte de cada una de esas, de acuerdo a esa materia seca, medimos lo que fue calidad, eso se cosechó el ensayo a mano, ¿no es cierto? Se midió en el metro cuadrado cuánto fue la cosecha, la producción de materia seca, y se llevó al laboratorio y se midieron nitrógeno, fósforo y carbono principalmente, ¿sí? Donde en estos gráficos lo que muestro es cuánto me aportó de nitrógeno, ¿sí?, con respecto a la materia seca, donde en las barras está la producción de materia seca y en el eje primario, en el eje izquierdo tenemos la producción de materia seca y el aporte de nitrógeno en cada una de las especies o de las parcelas con la escala puesta en el eje secundario. En este caso, un poquito para destacar, lo que tenemos es la vicia con una muy buena nodulación, ¿sí? Donde me está aportando prácticamente un 3% de su materia seca de nitrógeno. Destacar importante aporte de nitrógeno en lo que es la mezcla de vicia y tilas radish, ¿sí?, con una producción de 3.800 kilos de materia seca, un aporte de 100 kilos de nitrógeno por hectárea, y el centeno y avena estrigosa por un aumento en la cantidad de materia seca, ¿no es cierto?, con un aporte de 87 kilos de nitrógeno. En lo que es fósforo principalmente, se vuelve a destacar la parcela del tilas radish, en este caso con la avena estrigosa, donde prácticamente me está incorporando o me está dejando disponibilidad de 30 kilogramos de fósforo para lo que es el cultivo siguiente.
Y en lo que es el aporte de carbono, vemos cómo copia prácticamente la producción de materia seca, donde el aporte de carbono, ¿no es cierto?, depende prácticamente de la producción de materia seca, y es ahí un poco la importancia que le debemos dar a la hora de pensar, ¿no es cierto?, qué densidad sembrar de cada uno de los cultivos, pensando si yo quiero que me aporte carbono en cantidades que realmente me sean de utilidad. Un poco para medir la calidad de esa, de esa materia seca, la relación que siempre se tiene en cuenta es la relación carbono-nitrógeno. Y en este caso lo que se hizo es, ¿no es cierto?, hacer cuánto me aporto de carbono sobre lo que es el nitrógeno, y observamos que lo que son, digamos, la línea roja, lo que me está indicando es lo que es un rastrojo de calidad. ¿Por qué es importante esto a la hora de hablar de un rastrojo de calidad? Porque depende de la relación carbono-nitrógeno, la permanencia que voy a tener posterior al secado del cultivo de servicio, y cuál es el rol que me va a cumplir posterior al cultivo, al secado del cultivo de servicio. Si yo quiero hacer o que me siga continuando lo que es el control de malezas, ¿no es cierto?, es importante que yo al cultivo de servicio lo tenga por lo menos hasta el momento que voy a sembrar el cultivo de renta, y de esa forma que voy a tener cobertura, voy a tener mejor contenido de agua, porque voy a estar teniendo el suelo con cobertura, y de esa manera me va a cumplir el rol que yo estoy esperando, digamos. ¿Qué me pasa cuando tengo una relación carbono-nitrógeno por debajo de 20? ¿Sí? Estas fotos fueron tomadas el año pasado, donde la mezcla se había hecho mal, ¿no es cierto? Se había sembrado vicia y centeno en este lote, y vemos que en la zona donde tenía más vicia que centeno, ¿sí?, como la vicia prácticamente a los 60 días de haber sido secado el cultivo de servicio, prácticamente me desapareció el rastrojo en su totalidad, ¿sí? Y bueno, las 4 fotos muestran lo mismo, digamos, en distintas partes del lote, pero esto es lo que me sucede cuando yo tengo un rastrojo que es de alta calidad, digamos, porque tengo alto contenido de nitrógeno, ¿sí? Cuando la relación carbono-nitrógeno me baja, es porque tengo alto contenido de nitrógeno. Entonces es un poquito lo que no tiene que pasar si estoy esperando, ¿no es cierto?, que el cultivo de cobertura me continúe disponible en la superficie del suelo por más tiempo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tenemos una relación carbono-nitrógeno por encima de 25? Esta situación, ¿sí?, donde tengo prácticamente a los 60, esta foto fue tomada a los 70 días de secado el cultivo, y veo que prácticamente no se me está degradando o no está incorporándose ese rastrojo, que es un poco lo que yo estoy queriendo para el cultivo de renta posterior. Y entonces, ¿qué debo lograr? Básicamente mezclas que tengan, a la vista se vean de esta manera, ¿sí?, donde tenga una relación carbono-nitrógeno entre 20 y 25, y de esa forma lograr un rastrojo de excelente calidad, y eso me va a hacer que entre los 90 y los 100, 120 días, el cultivo me esté haciendo la alfombra o la cobertura en el lote, haciendo por un lado, controlar malezas, y por otro lado, de cobertura del suelo, donde me va a mejorar la infiltración con menos insolación y demás temas que se vinieron tocando en las presentaciones anteriores. Y un poco ya metiéndonos en lo que es el balance de carbono como determinador de calidad de los cultivos de servicio. Lo que se hizo en una primera instancia fue medir las entradas de carbono al sistema, teniendo cultivos de renta, donde tenemos en una primera instancia lo que es la rotación trigo-soja, la rotación trigo-maíz, maíz de primera, ya sea temprano o tardío, y soja de primera, ¿sí?, donde tenemos
la rotación que hice fue estimando rendimientos en un año relativamente normal para la zona, donde tenemos rendimientos de trigo de 3.000 kilos por hectárea y un rendimiento de soja de 3.000 kilos por hectárea, que es un año relativamente normal para la zona, y de 3.000 kilos de trigo con 8.000 kilos de maíz, ya sea la rotación trigo-soja o trigo-maíz. ¿Qué me sucede en esa situación? En la rotación trigo-soja, estoy teniendo una entrada anual de carbono de 2 toneladas por hectárea. En la rotación trigo-maíz de segunda, 2,8 toneladas de carbono, perdón, y lo que es el maíz de primera con 2 toneladas y la soja de primera 1,1 toneladas de carbono por hectárea. Las salidas de carbono dependen principalmente de lo que es la mineralización de la materia orgánica, ¿sí? Donde esto se hizo con la densidad aparente estimada de cada una de las parcelas, porque fue una de las cosas que se midió, de las variables que se midió en el plot de las parcelas. Una profundidad de 30 centímetros, debido a que la estimación por ahí de carbono orgánico generalmente se hace entre 20 y 30 centímetros. En este caso yo tomé una estimación de 30 centímetros y estimé que lo que es en un suelo relativamente normal, lo que es un plustol típico para la zona, un promedio del 3% de materia orgánica, eso significa que en la masa del suelo yo estoy teniendo 122 toneladas de materia orgánica en el suelo, en un suelo con el 3% de materia orgánica, ¿sí? Lo que es la mineralización promedio en el año para la zona, puse el 5%, que es una mineralización intermedia de los años buenos y los años, cuando hablo de años buenos, hablo de años húmedos, ¿no es cierto? Y años secos, es un promedio que tenemos de mineralización. Eso me hace que esté mineralizando un 6% de esa materia orgánica que tengo por hectárea, y un dato que se estima del libro, ¿no es cierto?, es que el 58% de la materia orgánica representa el carbono, y es lo que yo estoy teniendo como mineralización de carbono, que se asume como pérdida en el suelo, o sea que estoy teniendo medianamente en situaciones promedios, ¿sí?, en una secuencia de años, 3,5 toneladas de carbono que estoy perdiendo en el sistema por hacer, por una cuestión de mineralización. Entonces, ¿qué hice con esta información? De las 2 toneladas de carbono orgánico que me aporta la rotación trigo-soja de segunda, con los 3,5% que se me mineraliza, estoy negativo en 1,5 toneladas de materia orgánica por año, por hectárea por año. Estoy teniendo en la rotación trigo-maíz de segunda una pérdida de 0,6 toneladas, 0,7 toneladas de carbono orgánico por hectárea por año. En lo que es maíz de primera, o ya sea temprano o tardío, estoy perdiendo 1,5 toneladas de materia orgánica, de carbono orgánico, y en lo que es soja, ¿sí?, el monocultivo de soja, estoy perdiendo 2,5 toneladas de carbono orgánico por hectárea por año, digamos. Esto da la pauta, ¿no es cierto?, de cómo impacta el monocultivo de soja en lo que es la pérdida de la materia orgánica, ¿sí?, en los suelos, que estoy perdiendo 2,5 toneladas por hectárea de materia orgánica, ¿sí? Y en la rotación que mejor nos da ese balance, o el menos negativo, es la rotación trigo-maíz, con una pérdida de 0,7 toneladas por hectárea. A esto le sumé el aporte del carbono, ¿sí?, en toneladas por hectárea, que me generan los distintos cultivos de servicio, teniendo en cuenta los rendimientos de materia seca del año 2020. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos? Que lo que es en la rotación trigo-soja, yo estoy teniendo prácticamente un balance positivo de carbono, ¿sí?, un balance positivo de carbono, con una producción por encima de los 3.000 kilos de materia seca por hectárea, principalmente
la lógica me dice que en las parcelas donde me intervienen las gramíneas como principal protagonista es donde yo estoy haciendo el mayor aporte de carbono. Entonces, haciendo una rotación trigo-soja, por ahí debo pensar en realizar cultivos de servicios que con densidades por encima de los 60 kilos por hectárea, ¿sí? Ya sea en mezcla o pura, para que ese aporte de carbono o el balance de carbono me dé positivo. En el caso de la rotación trigo-maíz de segunda, que teníamos una pérdida de 0,7 toneladas por hectárea de carbono orgánico, en todas las parcelas, ¿sí? Me da positivo el balance de carbono, en algunos casos, ¿no es cierto?, con valores por encima de la tonelada, que eso me da una buena perspectiva para lo que es pensando en recuperación de suelos. ¿Sí? En lo que es el maíz de primera, ya sea temprano o tardío, teníamos 1,5 de pérdida de carbono orgánico, 1,5 toneladas de pérdida de carbono por hectárea por año, donde me da prácticamente la misma relación que la rotación trigo-soja, ¿sí? Donde medianamente me da los mismos resultados. Y el mayor problema o la mayor pérdida de carbono orgánico, que es con el monocultivo de soja o la soja como único cultivo en el año, ¿sí? Solamente con el aporte de la parcela de centeno avena estrigosa en densidad de 80 kilos, con un rendimiento de 6.700 kilos de materia seca por hectárea y un aporte de 2,5 toneladas de carbono, ¿sí? Solamente en esa situación me da prácticamente cero el balance de carbono en esta rotación. Entonces, un poquito yendo a las conclusiones, que lo que le estaba diciendo es que estoy teniendo prácticamente por encima de los 4.000 kilos, ¿sí? Es como que los 4.000 kilos de producción de materia seca es que nos están dando una medida una perspectiva del comportamiento de los cultivos de servicio, ya sea para el aporte de nutrientes y para el control de malezas. Recién Luis en su presentación dijo que el punto de inflexión para el control de malezas es a partir de los 4.000 kilos, y yo en esta situación, bueno, no lo presento, pero la estimación o la medición que hicimos de control de malezas en esta situación es que a partir de los 3.500 o 4.000 kilos, el control de malezas respecto al testigo es bastante considerable. Así que bueno, un poco como para terminar la exposición, es decir, pensar en que no siempre, digamos, los cultivos de cobertura me van a estar aportando materia orgánica, ¿sí? Depende mucho de la producción de materia seca y depende mucho de la rotación que haga como cultivos antecesores, ¿sí? Donde principalmente tengo que pensar que si estoy haciendo un cultivo de soja, tengo que pensar en hacer un cultivo de cobertura con una producción de materia seca por encima de los 6.000 kilos para que el balance de carbono me dé positivo o en su defecto me sea cero. Así que muchas gracias. Bueno, Diego, me la están haciendo difícil, ¿no? Hasta ahora no encuentro ninguno que esté en contra de los cultivos de cobertura, y yo que tengo que moderar el debate se me va a complicar. Mientras le vamos dando paso a Martín, ingeniero en producción agropecuaria. Martín es productor en Victoria, Entre Ríos, y nos va a dar un poco su visión y sus resultados en esta práctica en aquella región, en suelos pesados, con un régimen pluviométrico distinto a lo que estuvimos viendo, con lluvias más invernales y no tan estivales como lo que es Córdoba Norte, Centro Norte y el NEA. Así que Martín, bienvenido, te escuchamos, y ya con esta última presentación pasamos a la última parte, que va a ser muy rápida, muy cortita, porque esto es como Netflix, tienen que quedarse con ganas de ver otro capítulo. Martín, adelante. Gracias, Rodrigo. No sé si arrancar el video o no, porque acá estamos en zona rural. Lo dejo así. ¿Querés que probemos o damos con la charla y como vos quieras? Bueno, lo dejo así no me ven transpirar.
Como dijo Rodrigo, productor, simplemente desde ya muy agradecido y honrado de compartir semejante nivel. Nada, es contarles un caso práctico de que nosotros, lo que estamos haciendo. Estamos ubicados al norte de Victoria, en el sur de Entre Ríos, que viene a ser la zona agrícola de Entre Ríos, suelos molisoles. Tenemos la bendición de contar con 400 milímetros en el invierno y 700 en el verano, aunque estos últimos veranos se nos está complicando. Digamos, tenemos la oportunidad de en invierno intentar todos estos nuevos sistemas que están funcionando bastante bien. Puedo decirme, Rodrigo, si se escucha y se ve bien. Perfecto, Martín, se escucha y se ve. Hasta el 2013 hacíamos la clásica rotación, la de tercios, trigo, soja, maíz, soja, que da un índice de intensidad de la rotación más o menos del 50 y algo %. Y bueno, hace rato que, digamos, en cierto modo, aunque parezca raro, en esta zona la soja de primera, el margen bruto de soja de primera no es el mejor. Es más, en el grupo CREA está trigo soja por arriba, después maíz y después soja. Digamos, en esta zona puntual de Entre Ríos que el maíz se da bien. Ya en el 2013 dejamos la soja de primera y empezamos a sembrar trigo sobre maíz, con una rotación de trigo, soja, maíz, nada más. Ya eso nos subió al 60% de intensidad de la rotación. Y en el 2017 logramos por fin ese viejo anhelo de meter algo adelante del maíz de primera, maíz temprano. Eso en teoría nos está llevando el índice al 82%. ¿Qué hicimos? Pude rescatar esta foto a pesar del cambio de celular, pérdida. Esta es de 2017. Fíjense, en el 12 de abril, una soja a punto de cosechar, se cosechó 2 días después, pero bueno, todo armado de último momento, una antigua máquina de platos, que bueno, desparramó lo que pudo, porque la vicia volaba lejos, la colza no tanto, y el trébol donde quería. La verdad que fue desparejo y no teníamos grandes expectativas, pero fue un buen invierno. 2017 logramos esto. Fíjense que para ser el primer año y por la fecha de voleo, si llamémosle voleo, y no decir, bueno, sigamos en el intento. En 2018 ya pasamos a esta situación. La Altina, que bueno, me imagino que la mayoría lo conoce, una máquina neumática que distribuye mucho mejor. Va en la misma huella que las pulverizaciones sobre soja. La idea es siempre a fin de marzo, que la soja puede estar así, en ese estado, o puede estar así, depende mucho de cómo vienen las lluvias, pero a partir de esa fecha, siempre la intención base fue Villosa, que acá le puse un poquito de números, como para tener una idea del costo total. Más o menos estamos en 20 kilos, está costando alrededor de $2. Empezamos con doble inoculación, ahora estamos en 1,5 y nos dicen que no habría problema en dejarla en una inoculación simple, que da $4 por hectárea aproximadamente. Colza lo incorporamos por consejo del asesor CREA, unos 5 kilos, arrancamos con 2 y pico, 3, y bueno, esa primera foto que les mostré antes se vio que no había mucho. La Altina está costando alrededor de $11, lo que da más o menos 60, $65 por hectárea. ¿Cuál es o sea, ¿a qué apuntábamos? Fíjense, esa foto es justo antes de cosecha. Por eso, digamos, esto es como una pequeña fábrica, está todo encadenado y tiene que ser un relojito. Por eso no es un modelo exportable fácilmente. Mis mismos compañeros CREA, que por ahí no comparten algunas cuestiones de manejo, a veces le va mejor de otra forma y a veces no.
Eso es ya en abril, pre-cosecha, ahí está la vicia. Por eso nosotros hacemos de soja de segunda, grupo 4,5. La idea es el anhelo es el 15 de abril, 20, ya estar todo cosechado. Fíjense, hay otras, bueno, 2 fotos, una también de vicia y ahí con colza. Esa foto es ya post cosecha. Y bueno, depende del régimen de lluvia, depende de la zona del lote, lo que hablábamos un poquito en la previa con los compañeros, esto sin duda es una zona, una buena zona de un lote, particularmente es un lote arrendado, que tengo que mencionar que todo lo anterior es campo propio, familiar, pero bueno, tenemos la suerte que este año hablamos con el vecino, el que le arrendamos, y accedió a hacernos una rebaja de 1 quintal con la promesa de estos cultivos de servicio. Fíjense ahí, ya fuimos aumentando colza, y también un año probamos centeno. La verdad que las nodulaciones que estamos logrando de la vicia son muy buenas. No seguimos con centeno porque estamos con problemas de raigrasa anual. Entonces en julio tenemos que aplicar graminicida, entonces medio como que no le vimos sentido por ahora, aparte como la rotación es casi la mitad, más de la mitad es trigo y maíz, entonces en gramíneas, no en diversidad, pero en cantidad estamos bien. Esto es del anteaño, fíjense que bueno, tenemos algo de información, todo casero. Esa es la balancita para pesar la semilla cuando regulamos sembradora y fertilizante. El año pasado, que llovieron nada más que 590 milímetros en todo el año, 100 y algo, ahí me está un poco, pero bueno, 1.500 kilos de materia seca, y los años húmedos estamos logrando 4.000, 5.000 y 6.000 kilos de materia seca. La verdad que según los consejos que ya se mencionó varias veces, estaríamos logrando los 4.000, 4.500 kilos que se piden. Este año pasado, el 2021, incorporamos el rabanito forrajero, 6 kilos por hectárea. Fíjense la foto de la izquierda que ahí hay, porque siempre al estar boleado queda algo de la raíz arriba del suelo, pero bueno, estamos logrando profundidades en teoría de 30 centímetros. La verdad que este año ya vamos a incorporar otro lote más con rabanito, lo vamos a seguir probando. Seguimos con vicia y colza, porque la verdad que la vicia, la colza, también hace su efecto de cincel o taladro. Ahí tenemos otra foto del rabanito, y a ver si sale un mini videíto a la derecha del rabanito ya ahora, en noviembre de este año. Resultado del rabanito forrajero. Bueno, ven que había un rabanito, la verdad que con 5 kilos, capaz que tenemos que aumentar la densidad. Bueno, eso es una de las preguntas que nos estamos haciendo. Con respecto al maíz, ¿cómo nos está yendo con el maíz? Que es el que recibe el antecesor. Digamos, como ya se mencionó, el año pasado sembramos en verde, prácticamente, y bueno, nos pegó con la seca y todo, tuvimos un rinde de 4.000 kilos en todo el campo, la verdad que nos pegó fuerte. Este año, aunque no es exactamente esa foto, decidimos justamente porque se pronosticaba un año niña, adelantar el barbecho. Lo hemos hecho 12, 14 de agosto, que me parece que eso va a quedar un poco como digamos, para nosotros, en base a lo que los expertos pronostiquen para la campaña. Vamos a estar quemando, suprimiendo, la verdad que es una palabra más agradable, suprimir durante la primera quincena de agosto,
cuando se pronostica un año niña, y por ahí nos podemos dar el lujo de dejarlo hasta fines de agosto, los años niños. Que bueno, como consecuencia, cuando sembrás así en verde, después tenés todo un tema de malezas que todavía no lo tenemos totalmente resuelto. Y en cuanto a trigo, que es es el subsiguiente al cultivo de servicio maíz, la verdad que es donde estamos empezando a ver que todo ese nitrógeno empieza a estar disponible. Es como que vemos que en el maíz inmediato es como que todavía lo ve pasar. En cambio en el trigo, ya en el grupo CREA, que estamos en promedio de 200 kilos de urea, apuntando a 4.000 o 4.500 kilos, nosotros ya por segundo año estamos bajando ya 150 kilos por hectárea de urea, y este año, bueno, fue un año muy bueno en Entre Ríos, llegamos a 5.000 kilos, y el año anterior, que todavía estábamos en 200 kilos de urea, y fue un año bastante bueno, la verdad que se nos revolcó muchísimo el trigo. Así que aunque no tengamos mediciones, hoy estaríamos pudiendo ya bajar 50 kilos de urea, que es uno de los objetivos de rebajar la fertilización nitrogenada en lo posible, ¿no? Y la soja de segunda también. Esa recibe el fertilizante durante el trigo, le hacemos el fósforo al trigo en la siembra y al macollaje. Entonces, la soja no recibe nada en el momento de la siembra. Eso es algo que García viene diciendo de hace años, de adelantar, como hoy también se mencionó, esa fertilización. Y bueno, estos dos cultivos están respondiendo muy bien. Sabemos que el maíz es un poquito más a largo plazo. Con respecto a malezas, disculpen la calidad de la foto, pero bueno, la verdad que la rama negra hoy prácticamente les puedo decir que ha desaparecido. De ser un problema en esta rotación o en la zona, la vicia se la come o queda tan débil al momento de... Nosotros salimos de la vicia con glifosato y 2,4-D, no tenemos otras experiencias, sé que hay otras, pero la verdad que la rama negra por lo menos por ahora no molesta más. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Bueno, usando tréboles o vicia, empezar a aportar nitrógeno biológico, digamos, al sistema y combatir malezas, el uso de colza o rabanitos, buscar eliminar o morigerar el tema compactación, que es un tema importante acá en el barrio, después de 30 años de siembra directa. Se están intentando cultivadores, paratil y demás, y el tema es que les está resultando, así que bueno, va a ser una pelea no fácil mantenerse en esta línea. Y en general, bueno, recuperar materia orgánica, rotación que sea carbono positiva, el índice de intensificación de la rotación lo más alto posible, acercarnos dentro de lo que podemos, porque somos agrícolas, a una pradera, a lo más cercano posible a una pradera. Y bueno, ahí tienen un par de fotos, la verdad que esas son reales, sacadas con el celular, disculpen, pero bueno, la verdad que en el invierno, ver lo que se veía a la derecha, un barbecho enmalezado, rusticado, como decían, y pasar a ver eso, la verdad que es una alegría. Yo tengo ya 61 años, y a esta altura de la vida, encontrar este nuevo sistema, para mí es una bendición. Independientemente de que sea campo propio, lo estamos impulsando donde podemos, pero a esta altura de la vida encontrar este nuevo camino es espectacular. Bueno, Rodrigo, eso sería un poco todo y espero que estar atento a cualquier pregunta. Gracias. Bien, Martín, muchas gracias por compartir. Nos das si querés dejar de compartir, y ahora vamos a invitarlos a todos al panel. Nos das una clara visión de un ambiente totalmente distinto, ¿no? Desde lo pluviométrico, y seguramente lo que hablabas de
de la capacidad del maíz de recibir los beneficios tendrá mucho que ver con la tasa de mineralización. Los cultivos de maíz en tu zona se siembran en agosto y en las zonas que hablaron los anteriores oradores se siembran en diciembre. Entonces la disposición de esa materia orgánica o ese aporte seguramente tarde más. Pero bueno, Verónica, estás por ahí también, Diego y Luis. El moderador lo que tiene que hacer es imponerlos, tratar de debatirlos. Está dificilísimo porque ninguno estaba en contra de lo que decía el otro y creo que hay muchas coincidencias. Pero sí tengo algunas preguntas que tienen que ver con algo que decías vos, Luis. Esto no es una receta fija, ¿no? No es todos los años siembro tal fecha y suprimo, como dijo Martín, que me gusta más la palabra suprimir que quemar, suprimo a la misma fecha. ¿Eso cómo lo ajusto y de qué manera lo mido? Bueno, yo creo que lo más importante de esto es que vuelve a tener preponderancia el ingeniero agrónomo en el campo, y donde el paciente es el lote, no el productor. Entonces, el lote te va a determinar cuándo sembrar, el lote te va a determinar y el año cuándo quemar. O sea, vos tenés un ambiente, tenés que tener tu lote ambientado, qué tipo de suelo, qué capacidad de almacenaje tiene ese suelo, cuándo vos vas a alargar la siembra de los cultivos de servicio. Esto que estaban haciendo con Altina hoy, arriba de la soja, lo hicimos nosotros hace 10 años atrás con avión, y el problema que teníamos era que estábamos pensando en ese momento en cultivos de gramíneas, y si se demoraba la cosecha de soja por H por B, te nacía la gramínea y después estabas cosechando soja con materia verde. Hoy la Altina te permitiría entrar con la máquina trilladora en el lote del lado y te estás ganando una semana, y en el caso de Vicia es oro en polvo esa semana. Yo creo que depende del lote y depende del año. Lo decía Martín recién. Un año niña quemó los primeros días de agosto y le gustó. Y como yo les dije al principio, los últimos 2 años hemos quemado centeno los primeros días de septiembre. El año 2014 llovieron 40 milímetros, de los cuales 27 en agosto, que descorchamos la botella de champán en Córdoba, porque no existe eso en agosto en Córdoba, y nos dimos el lujo de ir a quemar el 25 de septiembre. Pero la realidad es que depende del lote, del lugar donde vos estés y del año. Por lo tanto, tenés que estar encima de los lotes siempre. Gracias, Luis. Diego, hablaste de calidad de materia orgánica y todos coincidieron que para tener calidad había que hablar de unos 4.000 kilos de materia seca. ¿Cómo se logra? ¿Qué impacto puede tener la fertilización en estos cultivos? ¿Y qué costo? Porque vi y anoté qué costos de consumo de agua tenías en esos manejos materia orgánica por densidad que habías hecho doble siembra de centeno con vicia. ¿Cuánto más te consumió de agua una densidad más alta? Y si lo viste mejoras en fertilización. Creo que la fertilización viene a cumplir un rol fundamental a la hora de la producción de materia seca. Un poco lo hablaba Luis al principio cuando mostraba la imagen de la siembra de antecesor maíz, antecesor soja, donde cómo impactaba la producción de materia seca a la hora de que le faltaba un poco de comida al cultivo, ¿sí? Entonces juega un rol fundamental que empecemos a incorporar la fertilización a los cultivos de servicio, pensando un poco en esto de la producción de materia seca que, como comentaba, yo creo que los 3.500, 4.000 kilos de producción de materia seca es como que nos empiezan a marcar un camino o un horizonte a la hora de pensar en los efectos del cultivo de servicio. Lo que es el consumo de agua, el consumo genuino estuvo alrededor de los 140, 170 milímetros en línea general de lo que es la parcela al momento del secado. Eso se secaron ahí la primera semana de octubre. Yo por ahí me di un poquito más de tiempo pensando en que voy a estar sembrando en diciembre. Entonces me di un poquito más de tiempo para dejar el cultivo. Y no me acuerdo la otra pregunta, Rodrigo. Bien. No, el tema del impacto en ese dato que tenías doble densidad, tenías centeno y vicia por 2. Habías visto un beneficio en la materia seca, pero el consumo de agua te había influenciado después en el cultivo posterior.
No, ¿O no no está medimos medido? rendimiento posterior, digamos. Bien, Sí, era una de las parcelas con mayor consumo de agua, pero no medimos rendimiento posterior en el cultivo. perfecto, gracias. Verónica, estoy casi convencido. Me parece que estoy por hacer cultivos de servicio de cobertura. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿el consumo de agua se justifica o me va a salir muy caro posteriormente en el cultivo que siga haber hecho esto? ¿Qué experiencia y por qué me convences de que haga un cultivo de servicio? Bueno, para las condiciones de la zona, como mencioné, que nosotros tenemos ese bache invernal de precipitaciones, y dada la condición de suelos franco-limosos, justamente hacen que yo no pueda conservar bien el agua para aguantar hasta el cultivo de renta. Nosotros por ahí vamos un poquito contramano en cuanto a las fechas de siembra, de acuerdo a los disertantes. Nosotros los cultivos de renta, bueno, si bien ahora adelantamos un poco la soja, pero las sojas siempre las pensamos diciembre-enero, ¿sí? Lo mismo que el maíz. Bueno, ahora el caso de la soja, vamos con grupos más cortos, las estamos haciendo en noviembre, entonces eso también nos lleva un poco a ajustar lo que es los cortes de los ciclos, o la supresión, digamos, del ciclo de los cultivos de servicio. Al respecto también quería comentar un poquito lo que dijo Luis cuando le consultaste cuál es la fecha de siembra ideal de los cultivos de servicio. Bueno, justamente también depende cómo venga la oferta del año, ¿cierto? Por la experiencia que hemos generado en los últimos años, la recomendación es tratar de arrancar lo más temprano posible, porque vemos cómo se van dando las caídas en la productividad de la materia seca de esos cultivos. El hecho de retrasar de mayo a junio las fechas hace que, por ejemplo, en un centeno caigan 2.000 kilos la producción de materia seca, la vicia entre 500 y 1.000 kilos, ¿sí? Solo por el hecho de demorar la fecha de siembra. Bueno, justamente en función de la fecha de siembra también va a venir lo que es la supresión del ciclo cultivo. Si hago las siembras en lo que es el mes de mayo, en septiembre ya hemos tenido buenos resultados con la supresión del ciclo, ¿sí? Bueno, si nos hemos demorado, ya sea por el tipo de cultivo que hicimos, es decir, si hicimos un maíz y tuvimos que irnos a siembras de junio, bueno, nos vamos al secado en octubre, ¿sí? Esto también, dependiendo cuánto produce el cultivo de servicio, repercute en mayor o menor medida en el consumo de agua, ¿sí? Hemos tenido centenos que produjeron 6.000 kilos y sí vimos cómo le pasó factura al maíz siguiente, ¿sí? Pero justamente porque se optimizaron las condiciones para ese cultivo de servicio. Para condiciones de suelo un poco más regulares, la caída es menor, es menos abrupto el impacto que tiene en el cultivo siguiente, ¿sí? Y en cuanto a prácticas de fertilizar, hago algún comentario también. Nosotros el centeno, por el hecho de que es el cultivo, la gramínea que más usamos como cultivo de servicio, de todo lo que hemos probado, tanto en lo que es la línea de gramíneas, triticales, centeno, trigo, avena, nos adaptamos y adoptamos el centeno por su rusticidad, por los remanentes de humedad que deja, ¿sí? Entonces, si tenemos que recomendar, hacemos uso de ese cultivo de servicio respecto de estos otros que menciono. Y si rankeamos en cuanto al consumo de humedad que hacen, ¿sí? Yo puedo decir que tengo más pérdidas de humedad en aquellos suelos que dejo desnudos respecto de aquellos que hice utilización de cultivos de servicio. Bien, Verónica, por más que el pronóstico sea duro, no dejarías de hacer cultivo de servicio. La misma pregunta para Diego y para Martín. Pronóstico de seca. ¿Siguen con la práctica del cultivo de servicio? ¿Les ha demostrado que sigue siendo sustentable? Que es la pregunta más grande que se hace todo el mundo. Ahora bien, estamos convencidos, ya Luis me dijo que tengo que acomodar las fechas, tanto de la siembra como de la supresión. Estamos seguros que no importa sea año niña o niña, vamos a encontrar este beneficio. En tema de implantación, le pregunto a Martín, ¿qué diferencias encontrás? Y después, por supuesto, si alguien quiere agregar más, entre los distintos modos de siembra, con máquina, con altina o aéreo. ¿Cuál es tu experiencia?
Mira, acá particularmente, es como mencionó Luis, la verdad que la fecha es importantísimo. Yo discuto, bueno, vos lo conocés bien con Máximo, totalmente, o sea, es mucho más eficiente la siembra con máquina, con sembradora, pero en Entre Ríos, ¿quién te garantiza que el 10 de abril, 15 de abril estás con la sembradora en la cabecera del lote listo para arrancar? Acá hemos tenido abriles completos de llovizna. Te digo, en el campo asesorado, que ahí arrienda un tercero, han probado de las dos formas. Han probado con altina y han probado con siembra. La siembra es superior, pero el tema es que no, acá particularmente distinto, te digo, si vos vas, haces avena y querés ir a maíz, que también se está empezando a probar, o los que van a soja. Ahí sí, te podés ir hasta fin de abril, esperar. La verdad que la eficiencia de la siembra, yo tengo un poquito así, me digo, la diferencia, porque una siembra te van a cobrar $30 o 35 y la altina te cobra 10, 12. Yo lo que digo, digamos, tómelo entre comillas, gastémonos esa plata en semillas. Entonces subís bastante la densidad, es una pequeña cadena, una fábrica, viste, que si yo hoy en la altina no te la cambio. Bien, gracias Martín. Diego, ¿qué me decís de altina, sembradora o avión? Que está bastante incorporada. Por supuesto que una de las preguntas que surgía, ¿qué experiencia puede haber para todos de vicia con avión? Sabemos mucho de centeno, de avena, pero de vicia, ¿qué experiencia tenemos? ¿Estás muteado o no te estamos escuchando, Diego? No, te estoy escuchando mal. A ver, de nuevo, desmutealo. ¿Hola? No, te estamos escuchando mal. Si querés, le voy a pedir a Luis, un poquito, presentó algunos gráficos. ¿Qué opinión me puede dar de esta pregunta que surgió en el chat recién de la vicia con avión? ¿Si has visto algo, Luis? ¿Si has Hemos sembrado experimentado? hace 3 años atrás en Cañada de Luques con una empresa de aeroaplicación y con la gente casualmente de PEMA, y logramos una implantación interesante. Lo que nunca tenés que hacer es mezclar vicia con otra semilla. O sea, si vos vas a hacer un cultivo poliespecie, multiespecie, no podés pensar que eso lo vas a volar. Porque, o sea, con altina lo mejor posiblemente sí, con avión imposible. Porque la diferencia en los pesos específicos de la semilla van a hacer que la distribución sea totalmente despareja. Y después, Perfecto. quería comentarte 2 cosas muy rápidas. Una, los mejores nacimientos que observamos en las siembras aéreas de centeno arriba de maíz se dan cuando yo tengo 5 o 6 días de tiempo nublado, como está haciendo hoy después de una lluvia. Entonces, en esas circunstancias los aviones entran fantásticos. O sea, cuando yo tengo un pronóstico y tengo que cubrir muchas hectáreas en poco tiempo, es el trabajo que los aviones cumplen. Porque para lo otro necesito tiempo, para poder ejecutar y cubrir superficies grandes. Eso es un tema. El otro tema, la mejor toma de decisión para la siembra es que el cultivo de servicios, si yo no voy a poner herbicidas previo, tiene que nacer antes que la maleza. 24 horas antes que nazca el cultivo de servicio le gana la maleza en ese arranque inicial. Si yo siembro y la maleza está implantada, pierde el cultivo de servicio. Y por último, porque vi por ahí unos tréboles, Sí. comentario general. El cultivo de servicio se tiene que implantar bien y se tiene que, ¿cómo es que dijo la palabra Martín? Suprimir mejor. Entonces, no puedo pensar en utilizar cultivos de servicio que me resulte después dificultoso su control. Entonces, eso hay que mirarlo cuando uno empieza las primeras escarceo de ver qué voy a evaluar. Lo tengo que suprimir fácilmente. Perfecto.
Gracias, Luis. A ver, Diego, si ahora te podemos escuchar bien. Hola. Escuchamos medio bajito, Diego. Nos están quedando 15 minutos y voy a profundizar un poquito en algo que hoy estamos escuchando y nos atraviesa por todos lados, que es la sustentabilidad y el carbono. Algo nos presentó Verónica de los trabajos, Diego presentó números también importantes. ¿Cómo podemos hacer para seguir midiendo eso el productor que hoy ya está convencido, pero que encuentra un valor agregado a lo que estábamos hablando de humedad, lo que estábamos hablando de control de malezas? ¿Cómo hace un productor para empezar a medir o a tratar de sacar el provecho en esta generación de carbono o retención de carbono? ¿Cuál es el consejo que le darían ustedes que ya están trabajando? A ver, Diego, si podés hablar, y si no, le vamos a dar a Verónica. Bien, dale. Bien. No, Diego, vos sabés que se nos corta, ¿no? No. Que No. los escucho perfecto. Hola, hola. Ahora sí, dale. Bien. Bueno, un poco para terminar de redondear el tema anterior, dos palabritas. Una de las principales ventajas que tenemos con la siembra de Altina es que no generamos el estratificado dentro de la tolva de las semillas, entonces eso nos permite, una de las grandes ventajas que nos permite sembrar la multiespecie en una sola pasada, y eso nos da una gran ventaja. El tema de la siembra de vicia, yo he tenido muy buenos resultados con siembras aéreas, tanto con avión como con Altina. Sí recomiendo que si se hace siembras al voleo, que se inocule con doble dosis, pensando en obtener una buena nodulación. Yo no tuve buenas nodulaciones con una inoculación sola, sí con doble dosis de inoculante. Y bueno, y un poco para contestar esta última pregunta, Rodri, yo creo que la mayoría de las cosas tenemos que hacer seguimiento y mediciones donde empecemos a determinar cuánto me van rindiendo los cultivos y cuánto es el paquete tecnológico que yo voy utilizando para obtener los rendimientos, con respecto al año que empecé a hacer los cultivos de servicio, que un poco Martín lo comentaba recién. En el año 2017-2018 él usaba 200 kilos de urea y hoy está usando 150 kilos de urea. Entonces son todas cosas que las tenemos que empezar a identificar, y no solo sembrar el cultivo de cobertura por sembrar. Tenemos que empezar a medir y tenemos que hacer una secuencia de años. Y otra de las cosas que nos tenemos que entender, hace 25 años que venimos trabajando el suelo, esquilmando el suelo, extrayéndole nutrientes de toda forma. No podemos pretender que el cultivo de servicio en un solo año o en 6 meses que está en el lote nos cumpla una función o nos solucione un problema de 25 años que venimos arrastrando. Entonces, en la secuencia de años vamos a empezar a ver los distintos resultados con las distintas especies que vamos a sembrar. Y un poco para terminar, lo que yo recomiendo es que la siembra de multiespecies nos van a generar buenas biomasa aérea con muy buena calidad, y es ahí donde está el verdadero agregado de valor de los cultivos de servicio. Gracias, Diego. Verónica, para ir cerrando, y después le vamos a dar a Martín la palabra. Bien. Me quedo siempre con un concepto que dice el ingeniero Rodolfo Gil, que hay que imitar un poco lo que hace la naturaleza, ¿sí? La naturaleza no produce de manera estacionada. Entonces yo creo que hacer uso de los cultivos de servicio hace que también en parte imitemos esa producción continua que debería tener el suelo y mantenerlo vivo y verde, ¿sí? Entonces es la idea que quiero dejar. Y si bien me faltó algún comentario en esa última plaquita que yo había puesto en cuanto al aumento de la biodiversidad, quería hacer un pequeño comentario que no lo hice. O sea, no solo estoy utilizando cultivos que tienen diferentes estructuras radiculares, es decir, que me van a permitir explorar diferentes profundidades, hacer un efecto o un trabajo a diferentes profundidades del suelo, sino que también el hecho de combinar especies que florecen, tienen la posibilidad de albergar todo lo que es abejas, con todo el beneficio que cumplen en la naturaleza, y también a fauna benéfica.
¿sí? Que de alguna manera también después actúan como controladores biológicos en los cultivos de renta que pongamos a posteriori. Esta es una de las condiciones que estamos evaluando ahora, ver cómo hacemos menos aplicaciones de insecticidas justamente por el aumento de lo que son los controladores biológicos en estos sistemas que estamos utilizando cultivos de servicio. ¿Sí? Y si bien estamos generando un aporte extra de carbono, todo esto va a repercutir en el mejor funcionamiento del sistema. Y yo había mostrado ahí en una de las diapositivas cómo el hecho de utilizar vicia, de alguna manera, a mí me representa el reemplazo de una aplicación. Hola, Verónica. Para el caso del cultivo de maíz, ¿sí? Tuve un aporte de unos 70 kilos de nitrógeno gracias a la utilización de este cultivo. Bien. Muchísimas gracias, Verónica. Martín, y ya acercándonos al final, porque el compromiso era que sea rápido, conciso. Ustedes han hecho unas presentaciones clarísimas, y me quedo con algo, Martín. Dijiste a tu edad encontrar un sistema nuevo de producción, y también sé, por ahí vi en algún video de la regional, el impacto que tenía en tu familia, lo que vos pensabas no solo por vos sino, y el sistema productivo, sino también en las generaciones venideras. Me gustaría que cierres con eso, Martín, por favor. Me pones en un compromiso. Mirá, sos amigo. Yo una vez escuché que en verdad uno a la tierra la toma prestada de sus hijos. Y bueno, nuestros padres, bueno, sé que si hubiesen quizás tenido la suerte de estar en este entorno, estoy seguro que hubiesen intentado el mejor sistema posible. La verdad que si yo puedo dejar a la generación siguiente un ambiente mejor, un suelo mejor, digamos, prestar servicio a la comunidad, devolver un poquito a la biodiversidad, a la microbiología del suelo, todo. Y voy a decir un poquito más allá de la renta, pues yo sé que me van a rebatir con cinceles, con discos, con un montón de laboreos que yo sé que instantáneamente nos superan. Pero bueno, es una gran satisfacción por lo menos tratar de decir que vamos a devolver un poquito mejor lo que nos han prestado. Gracias, Martín. Y bueno, conclusiones. Hay mucho por seguir haciendo, hay mucha experiencia, hemos visto datos e información dura, no solo sensaciones. Vemos que hay poliespecies, hay muchas especies, hay impactos en la siembra, la fecha de siembra, la fecha de supresión, palabra que vamos a acuñar todos. Vemos lo que ha sido el impacto en el control de malezas. También vimos lo que está representando desde la sustentabilidad y el carbono. Muchísimas gracias a los oradores, gracias a los que nos acompañaron. Sepan que hemos ido tomando nota de las preguntas y le vamos a hacer llegar las respuestas. Agradecemos muchísimo que nos hayan enriquecido a ustedes, que nos hayan dado las respuestas de los expertos, y yo en particular agradezco por haberme permitido participar moderando este panel con personas como ustedes y con el nivel de conocimientos. Con esto damos finalizada nuestra jornada de Responden los Expertos, ¿qué hacemos con los cultivos de servicio? Muchas gracias.